En un pueblo pequeño, donde las calles polvorientas y las casas de madera parecían susurrar historias de generaciones pasadas, un acto de intolerancia en un restaurante familiar desató una tormenta que nadie pudo prever. El dueño de El Rincón, de Clara, un hombre endurecido por creencias heredadas, cometió un error imperdonable al rechazar atender a un veterano venerado por la comunidad. Mientras el anciano salía del lugar, herido por el desprecio, el propietario creyó que el asunto estaba zanjado. No podía estar más equivocado. Sin saberlo, su gesto había encendido la chispa de un cambio que desafiaría los prejuicios arraigados del lugar, captando la atención de alguien con la capacidad de transformar el destino del pueblo. Lo que vendría después sorprendería a todos, tejiendo una lección inolvidable sobre el poder de la compasión y la redención. Samuel Torres dejó escapar un suspiro cansado mientras descendía con cuidado de su vieja camioneta. Sus articulaciones protestaron con cada movimiento, ecos de los años que había dedicado al servicio militar en tierras lejanas. El sol del sur, radiante y abrasador, bañaba su rostro surcado por el tiempo mientras alzaba la vista hacia el letrero desvaído de El Rincón de Clara. Una sonrisa tímida se dibujó en sus labios. Durante décadas, ese lugar había sido un refugio para él, atraído por el aroma de comida casera y la calidez de las conversaciones. Con pasos lentos, empujó la puerta de entrada, y el tintineo de una campanilla anunció su llegada. El olor a café recién hecho y tocino chisporroteando llenó sus sentidos, despertando un hambre que le hizo sonreír con anticipación. Samuel se dirigió a su lugar habitual junto a la barra, saludando, con un leve gesto a los demás comensales, pero algo en el aire se sentía distinto. El murmullo habitual de risas y charlas se desvaneció, reemplazado por un silencio que pesaba como una sombra. Las miradas de los presentes lo siguieron, algunas disimuladas, otras descaradas, clavándose en él con una intensidad que lo hizo estremecer. Intentó ignorar la sensación, atribuyéndola a los fantasmas de su pasado como soldado, siempre alerta ante lo inesperado. Se acomodó en un taburete, ajustando su sombrero con dedos curtidos, y esperó a que alguien lo atendiera. Desde la cocina emergió Mateo Vargas, el dueño del restaurante. Su rostro, que solía mostrar una sonrisa amable, estaba endurecido, con una expresión que parecía tallada en piedra. Sus ojos, fríos como el hielo, se posaron en Samuel con un desprecio que hizo que el veterano se removiera inquieto. «¿Qué quieres hoy, Samuel?», dijo Mateo, con una voz áspera que carecía de la cordialidad de siempre. Samuel, decidido a no dejarse intimidar por el cambio de actitud, respondió con gentileza: «Lo de siempre, Mateo. Un café bien cargado y un pedazo de ese pastel de manzana que tanto alaban». La mandíbula de Mateo se tensó y sus manos se aferraron al borde de la barra hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Lo siento, Samuel, pero no hay pastel hoy», gruñó, con una brusquedad que cortó el aire. Samuel frunció el ceño, desconcertado. A pocos pasos, sobre la encimera, descansaba un pastel de manzana recién horneado, su aroma dulce llenando el espacio. «Pero, Mateo, ahí está el pastel, lo estoy viendo». Antes de que pudiera terminar, Mateo lo interrumpió con un grito que hizo que varios clientes se sobresaltaran. «Dije que no hay, y ¿sabes qué? Mejor vete, estamos cerrando antes hoy». Un silencio opresivo envolvió el restaurante. Samuel se quedó inmóvil, el peso de las palabras de Mateo golpeándolo como un mazazo. En todos los años que había frecuentado ese lugar, nunca había sentido algo así. Los demás comensales se removieron en sus asientos, algunos bajando la mirada, otros observando la escena con una mezcla de asombro y curiosidad malsana. Con manos temblorosas, Samuel se puso de pie, su voz apenas un susurro. «Mateo, no entiendo. ¿Hice algo que te molestara?». La respuesta de Mateo fue un gesto de desprecio, su rostro contorsionado por una mueca cruel. «Tu sola presencia aquí es suficiente. No atiendo a los de tu clase en mi negocio. Vete ahora, o llamaré a la policía». Las palabras cayeron sobre Samuel como una lluvia helada. Por un instante, su mente lo llevó de vuelta a su juventud,
a una época en la que el rechazo por el color de su piel era una herida constante. Pero esto era diferente. Este era Mateo, alguien a quien había considerado, si no un amigo, al menos un conocido respetuoso. Con los hombros hundidos, Samuel caminó hacia la puerta, cada paso resonando como un eco de derrota. Una joven sentada, en una mesa cercana, se levantó, su voz temblorosa rompiendo el silencio. «Esto no está bien, Mateo, no puedes tratarlo así». Mateo giró hacia ella, su rostro encendido de furia. «Este es mi restaurante, y lo manejaré como quiera. Si no te gusta, también puedes irte». La joven dudó, atrapada entre su indignación y el temor al enfrentamiento. Finalmente bajó la mirada y se sentó, sus ojos cargados de vergüenza mientras veía a Samuel salir. Cuando la puerta se cerró tras él, el restaurante estalló, en un coro de susurros. Algunos clientes pagaron apresuradamente y se marcharon, incapaces de respaldar un acto tan descarado de injusticia. Otros permanecieron, ya fuera por indiferencia, apoyo tácito a Mateo o simple conmoción. Lo que Mateo no sabía era que su decisión había plantado la semilla de un cambio que sacudiría los cimientos de su pequeño mundo. Si tan solo hubiera sabido quién era realmente Samuel Torres y las conexiones que tenía, quizás habría reconsiderado sus acciones. Pero en ese momento, Mateo Vargas había cometido el error más grave de su vida. Las consecuencias, como un río desbordado, estaban a punto de arrastrarlo todo a su paso. Mientras Samuel regresaba a su camioneta, el sol que antes lo había reconfortado, ahora parecía burlarse de él, iluminando la cruda realidad del rechazo que acababa de enfrentar. Se subió al vehículo, sus manos temblando al aferrarse al volante. Por un largo instante, permaneció allí, con la mirada perdida en el horizonte, el dolor y la humillación amenazando con ahogarlo. Pero entonces, algo cambió en él. Una chispa de determinación encendió sus ojos, y su mandíbula se apretó con una resolución silenciosa. Samuel Torres era muchas cosas: un veterano, un padre, un pilar de la comunidad. Pero sobre todo, no era alguien que se rindiera ante la injusticia. Mientras el motor de la camioneta rugía al encenderse, su mente ya estaba trazando un camino. El eco de lo sucedido en El Rincón de Clara resonaría mucho más allá de esas 4 paredes, y lo que vendría después cambiaría para siempre. La vida de todos en el pueblo. Samuel Torres no era hombre que se doblegara ante la adversidad. Veterano de guerra, padre devoto y figura admirada en el pueblo, su espíritu se negaba a rendirse frente a la injusticia. Mientras el motor de su camioneta rugía al encenderse, su mente ya trazaba un plan. El rechazo en El Rincón de Clara había sido un golpe duro, pero no el final. Mateo Vargas, el dueño del restaurante, ignoraba que su acto de intolerancia había desencadenado una reacción que transformaría la tranquila rutina de su pueblo para siempre. En el restaurante, Mateo sentía las primeras consecuencias de su decisión. Varios clientes habituales se levantaron de sus mesas, algunos lanzándole miradas cargadas de reproche antes de salir. Él permaneció firme, con el rostro endurecido por una mueca obstinada. Había actuado como creía que su padre, Javier Vargas, habría esperado, defendiendo lo que en su corazón consideraba correcto. Sin embargo, una inquietud corrosiva se instalaba en su pecho. ¿Por qué entonces sentía ese vacío que lo carcomía? A medida que las horas pasaban, las noticias del incidente se esparcieron por el pueblo como un incendio en un campo seco. En las esquinas, bajo los porches y en los patios traseros, los vecinos se reunían en pequeños grupos, sus voces bajas mientras comentaban el suceso con incredulidad. Samuel Torres era una figura conocida y respetada, un hombre cuya amabilidad y servicio habían dejado huella en la comunidad. Que Mateo, siempre tan afable tras la barra, albergara un desprecio tan crudo era algo que pocos podían asimilar. Las charlas se encendían con preguntas. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué haría Samuel ahora? Pero había una persona cuya reacción superó cualquier murmullo del pueblo. En un despacho en Washington, D.C., Daniel Torres, hijo de Samuel, recibió una llamada que hizo que su mundo se detuviera. Un amigo de la familia, con voz temblorosa, le relató lo ocurrido en 1999.
El rincón de Clara. Mientras escuchaba, Daniel apretó su teléfono hasta que los nudillos se le pusieron pálidos, una furia contenida creciendo en su interior. Daniel no era solo un hijo preocupado. Como congresista de los Estados Unidos, había dedicado su carrera a combatir la desigualdad y abogar por los derechos de los veteranos. Que su propio padre, un hombre que había arriesgado todo por su país, fuera humillado de esa manera, era una ironía que avivaba su determinación. Cuando colgó, se recostó en su silla, su mente acelerada. Podría usar su influencia para aplastar a Mateo Vargas con todo el peso de la ley, convertirlo en un ejemplo de lo que sucede cuando la intolerancia prevalece. Pero Daniel sabía que el castigo, aunque tentador, a menudo solo profundiza las divisiones. Este problema requería una estrategia diferente, una que no solo corrigiera el daño, sino que sembrara un cambio duradero. Con un brillo resuelto en los ojos, Daniel tomó su teléfono nuevamente. Tenía contactos que movilizar, favores que cobrar. Mateo Vargas no tenía idea de la tormenta que se acercaba, pero Daniel estaba decidido a impartirle una lección que resonaría por generaciones. Mientras el sol se ponía, pintando las calles del pueblo con sombras alargadas, el escenario estaba listo para un enfrentamiento que estremecería a la comunidad. La arrogancia de un hombre estaba a punto de chocar con la voluntad de un hijo, luchando por la dignidad de su padre. A la mañana siguiente, el aire del pueblo vibraba con una tensión casi palpable. La noticia del trato a Samuel se había extendido como un eco imparable, y el pueblo zumbaba con especulaciones sobre lo que vendría. Mateo llegó temprano a El Rincón de Clara, como siempre, para preparar el día. Pero al acercarse a la entrada, algo lo detuvo. Un grupo pequeño de personas se había reunido frente al restaurante, sosteniendo carteles que clamaban justicia y equidad. Sus rostros, algunos familiares, otros desconocidos, estaban marcados por la indignación. Mateo, con el rostro encendido, los esquivó abriendo la puerta con manos que temblaban de rap slow. Dentro, intentó seguir su rutina, encender la cafetera, limpiar la barra, revisar el inventario, pero cada tintineo de la campanilla lo hacía sobresaltarse, esperando ver a Samuel o, peor aún, a las autoridades. Con el paso de las horas, y sin que nada ocurriera, Mateo comenzó a relajarse. Tal vez, pensó, todo esto se desvanecería pronto. Pero su alivio duró poco. Justo cuando el mediodía traía el bullicio del almuerzo, la campanilla sonó una vez más. Mateo alzó la vista y su corazón dio un vuelco. En la entrada estaba un hombre que no reconoció, pero cuya presencia imponía respeto. Alto, vestido, con elegancia, caminaba con una autoridad que hizo que Mateo se tensara. El desconocido avanzó hacia la barra, sus ojos recorriendo el restaurante antes de fijarse en Mateo. ¿Eres Mateo Vargas?, preguntó, su voz serena pero con un filo que cortaba como acero. Mateo asintió, incapaz de articular palabra. Los ojos del hombre se entrecerraron, estudiándolo con una intensidad que lo desarmó. «Soy Daniel Torres», dijo, y un escalofrío recorrió a Mateo, el hijo de Samuel. «Creo que necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer aquí». La mente de Mateo se aceleró. Había oído rumores de que Samuel tenía un hijo importante, pero los había descartado como habladurías. Ahora, enfrentado a la realidad, sintió un destello de temor. Pero su orgullo, alimentado por años de creencias inflexibles, lo empujó a responder con brusquedad. «Mira, no sé quién crees que eres, pero este es mi negocio. Tengo derecho a atender a quien me plazca». Las palabras de Mateo Vargas resonaron en el silencioso comedor de El Rincón de Clara, cargadas de un desafío que ocultaba su creciente inquietud. Daniel Torres, erguido frente a la barra, mantuvo su rostro imperturbable, pero un destello afilado brilló en sus ojos. «¿De veras?», respondió con una calma que escondía una tormenta. «Entonces, dime, ¿qué razón tuviste para negarle el servicio a mi padre, un veterano condecorado que ha llamado hogar a este pueblo mucho antes de que tú nacieras?»
El rostro de Mateo se encendió de rojo, sus manos apretándose contra la madera desgastada de la barra. «No tengo por qué darte explicaciones», escupió, su voz cargada de desprecio. «Tu padre y los de su tipo no son bienvenidos aquí. Punto final». Un silencio opresivo envolvió el restaurante. Los comensales, atrapados en la escena, observaban con una mezcla de asombro y desconcierto. Algunos bajaron la mirada, incómodos. Otros no podían apartar los ojos, fascinados por el enfrentamiento. Daniel permaneció inmóvil, su mirada fija en Mateo, perforándolo con una intensidad que lo hizo retroceder sin darse cuenta. Cuando habló, su voz era baja, controlada, pero cargada de una furia contenida que resonó en cada rincón del lugar. «Señor Vargas», dijo, «esperaba que pudiéramos tener una conversación razonable, pero veo que eso no será posible. Déjeme ser claro. Lo que hiciste ayer no solo fue una afrenta moral, fue un acto ilícito, y pienso usar cada recurso a mi alcance para asegurarme de que enfrentes las consecuencias». La arrogancia de Mateo titubeó por un instante. ¿Qué quieres decir? No puedes hacerme nada. Este es mi negocio, balbuceó, pero su voz carecía de la convicción de antes. Daniel esbozó una sonrisa fría, desprovista de calidez. «Oh, señor Vargas, no tienes idea de con quién estás tratando. No soy solo el hijo de Samuel Torres, soy congresista de los Estados Unidos, y he dedicado mi vida a combatir exactamente el tipo de intolerancia que mostraste ayer». El color abandonó el rostro de Mateo, como si el peso de las palabras de Daniel lo hubiera golpeado físicamente. Había expulsado al padre de un hombre, con el poder de alterar su mundo por completo. «No hemos terminado», dijo Daniel girando hacia la puerta. «Volverás a saber de mí muy pronto». Cuando la puerta se cerró tras él, el restaurante estalló en un murmullo frenético. Mateo se quedó paralizado tras la barra, la realidad de lo que había hecho cayendo sobre él como una losa. Había creído que defendía los valores que su padre, Javier, le había inculcado, pero ahora, enfrentado al costo de sus acciones, una sombra de duda comenzó a deslizarse en su mente. ¿Valía la pena aferrarse a esas creencias? Lo que Mateo ignoraba era que la visita de Daniel era solo el comienzo. Las ruedas de un cambio inevitable ya giraban y su mundo estaba a punto de desmoronarse de maneras que nunca imaginó. El pequeño pueblo, con su aparente calma, se convertiría en el epicentro de una tempestad que desafiaría prejuicios antiguos y obligaría a todos a mirar de frente las sombras que acechaban bajo su superficie apacible. Mientras los pasos firmes de Daniel resonaban en la acera fuera del restaurante, sacó su teléfono y marcó un número. «Está hecho», dijo con voz firme. «Es tan obstinado e intolerante como pensábamos. Es hora de pasar a la siguiente fase». Dentro del restaurante, Mateo, con manos temblorosas, intentó servir café a un cliente, derramando la mitad en la barra. El peso de lo ocurrido lo aplastaba, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Siempre se había visto como un hombre recto, un pilar del pueblo, pero ahora, por primera vez, comenzaba a cuestionarse si estaba en lo correcto. A medida que el día avanzaba, Mateo no podía librarse de la sensación de que todo se le escapaba de las manos. Cada tintineo de la campanilla lo hacía estremecerse, temiendo la llegada de abogados o autoridades, pero lo que enfrentó fue algo más sutil y devastador: el juicio silencioso de su comunidad. Clientes habituales que durante años habían llenado el restaurante con risas y charlas, ahora evitaban su mirada. Algunos dejaron de aparecer. Los que venían lo hacían en silencio, sus conversaciones habituales reemplazadas por un mutismo que pesaba como una condena. Mateo sentía sus ojos. Casi podía escuchar sus reproches no dichos. Al acercarse la hora de cerrar el restaurante, normalmente vibrante con la multitud de la cena, estaba inquietantemente vacío. Mateo se dejó caer en una banca, la cabeza entre las manos. Por primera vez, permitió que una idea dolorosa se abriera paso. Tal vez había cometido un error terrible. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Samuel Torres estaba sentado en su modesta sala, rodeado de fotografías y recuerdos de su tiempo en el ejército.
Tomó un retrato enmarcado de él y su difunta esposa, Clara, capturado el día que regresó de la guerra. Sus rostros jóvenes rebosaban esperanza. «Clara, ¿qué dirías si vieras esto?», murmuró pasando un dedo por su sonrisa. El sonido de un auto estacionándose lo sacó de sus pensamientos. La puerta se abrió y Daniel entró. Padre e hijo se abrazaron, el dolor de los eventos recientes flotando entre ellos. «¿Cómo fue?», preguntó Samuel sentándose con cuidado. Daniel apretó la mandíbula. «Tal como esperábamos, papá. No va a ceder fácilmente, pero no te preocupes, tenemos un plan». Samuel asintió, su mirada cargada de tristeza. «Nunca pensé que llegaría a esto. Mateo y yo no éramos amigos cercanos, pero creía que había un respeto mutuo. Descubrir que todo este tiempo me vio como menos por mi piel. Duele, hijo. Duele mucho». Daniel tomó la mano curtida de su padre. «Lo sé, papá. Por eso no podemos dejar que esto pase. No se trata solo de ti, sino de todos los que aún enfrentan este tipo de desprecio. Que aún enfrenta el desprecio todos los días en este pueblo, en este país. No podemos quedarnos de brazos cruzados». Samuel miró a su hijo, viendo en él la misma chispa de justicia que lo había impulsado en su juventud. Un orgullo agridulce lo envolvió. No era el mundo que había soñado dejarle a Daniel, pero la fuerza y el poder de su hijo para luchar por el cambio lo llenaban de gratitud. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Samuel, su voz ahora más firme. Los ojos de Daniel brillaron con una mezcla de resolución y un atisbo de astucia. «Aquí es donde se pone interesante, papá. He investigado un poco y resulta que nuestro amigo Mateo está en apuros. El rincón de Clara no está prosperando como él hace creer. De hecho, lleva años intentando venderlo». Samuel alzó las cejas, sorprendido. «¿Vender el restaurante? Pero ha estado en su familia por generaciones». Daniel asintió. «Exacto, por eso se ha resistido tanto. Pero después de lo que pasó ayer creo que estará más dispuesto, sobre todo si llega la oferta adecuada». Samuel se recostó en su silla, pensativo. «¿Qué estás tramando, hijo?». Daniel esbozó una sonrisa decidida, con un toque de picardía. «Digamos que Mateo Vargas está a punto de recibir una propuesta que no podrá rechazar. Y cuando todo se asiente, ese restaurante será un símbolo de algo muy distinto a lo que representa ahora». Mientras la noche caía sobre el pueblo, envolviendo las calles en sombras suaves, las semillas de un cambio profundo ya estaban plantadas. Mateo ignoraba que su mundo estaba a punto de transformarse de maneras que nunca imaginó. A la mañana siguiente, Mateo llegó a el rincón de Clara más temprano de lo habitual. Apenas había dormido, atormentado por sueños de multitudes furiosas y demandas legales. Al acercarse a la puerta, notó un sobre grueso deslizado bajo ella. Con manos temblorosas lo recogió y lo abrió. Dentro había un documento formal, y al leerlo, su rostro palideció. Era una oferta para comprar el restaurante por casi el doble de su valor. La propuesta, anónima, venía de un bufete desconocido. Al final, una nota escrita a mano advertía: «Esta oferta es urgente y depende de su salida inmediata del local y su compromiso de no abrir otro negocio en la zona». La mente de Mateo giraba en un torbellino. ¿Quién haría una oferta así? ¿Y por qué ahora? Aunque lo negara, el restaurante había estado en apuros durante años. La idea de venderlo había cruzado su mente más de una vez, pero siempre la había descartado, aferrado al legado de su padre, Javier. Ahora, con las repercusiones de su enfrentamiento con Samuel y Daniel, la oferta parecía una tabla de salvación, una salida al caos que él mismo había desatado. Sin embargo, algo en ella le resultaba sospechoso. El momento era demasiado oportuno, las condiciones demasiado precisas. Mientras Mateo permanecía absorto, la campanilla de la puerta sonó. Alzó la vista y vio a Ana, su camarera de siempre, entrar. Al verlo, ella se detuvo, su expresión cautelosa. «Mateo, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma». Él guardó el sobre en su bolsillo con rapidez. «Estoy bien», gruñó, «solo tengo mucho en la cabeza». Ana asintió, pero sus ojos reflejaban preocupación y decepción. «Mateo, lo de ayer con el señor Torres.
No estuvo bien, la gente está hablando. Dicen que no volverán al restaurante. Una oleada de enojo recorrió a Mateo. «Es mi negocio. Puedo decidir a quién sirvo», exclamó. Ana retrocedió ante su tono y Mateo se arrepintió al instante. Se pasó una mano por el cabello canoso, sintiendo el peso de sus años. «Lo siento, Ana, no quise gritar. Es que todo se está desmoronando y no sé cómo arreglarlo». La expresión de Ana se suavizó un poco. «Tal vez podrías empezar por disculparte con el señor Torres. No es tarde para corregir las cosas». La mandíbula de Mateo se tensó. Pedir perdón iba contra todo lo que su padre le había enseñado, contra las palabras amargas que aún resonaban en su mente. Pero por primera vez, comenzó a cuestionar esas ideas que había aceptado sin dudar. A medida que el día avanzaba, el restaurante permaneció inquietantemente silencioso. El bullicio habitual del almuerzo nunca llegó, y Mateo se encontró con demasiado tiempo para pensar. El sobre en su bolsillo parecía arder, un recordatorio constante de la decisión que enfrentaba. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Daniel Torres se reunía con un grupo de líderes comunitarios en la vieja iglesia del centro. La sala estaba cargada de indignación y esperanza mientras Daniel exponía su visión. «Lo que le pasó a mi padre no es un caso aislado», dijo, su voz firme pero encendida por la pasión. «Es un reflejo de un problema más grande en nuestra comunidad. Pero tenemos una oportunidad para convertir esto en un motor de cambio». Una mujer mayor, líder de una organización local de derechos civiles, se inclinó hacia adelante. «¿Qué propones exactamente, congresista?». Daniel sonrió. «Vamos, a comprar el rincón de Clara». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «¿Comprarlo?», preguntó alguien. «¿Para qué querríamos eso?». Daniel explicó. «Porque lo transformaremos en algo nuevo, un lugar que una a las personas en lugar de dividirlas, un símbolo de unión y progreso en el corazón de nuestro pueblo». Mientras Daniel Torres exponía su visión en la iglesia, el ambiente en la sala comenzó a transformarse. La cautela inicial de los líderes comunitarios dio paso a un entusiasmo palpable. Podían vislumbrar el potencial de convertir el Rincón de Clara en un faro de unión, un lugar que sanara las heridas de un pueblo dividido. Mientras tanto, Samuel Torres estaba sentado en el porche de su casa, perdido en sus pensamientos. Los eventos recientes habían desenterrado recuerdos que había enterrado durante décadas. Cerró los ojos y de pronto se encontró de vuelta en las selvas de Vietnam, envuelto en el caos de la guerra. En su mente volvió a ver el rostro de Javier Vargas, su compañero de armas y amigo. Habían luchado codo a codo, confiando el uno en el otro para sobrevivir en un mundo desquiciado. Pero entonces llegó aquel día fatídico que lo cambió todo. Samuel recordó a un joven recluta afroamericano, recién llegado al frente, abrumado por el horror del combate. En un momento de pánico, cometió un error fatal que costó la vida de varios soldados, incluido el mejor amigo de Javier. El dolor y la rabia que siguieron envenenaron el alma de Javier. Transformó su pérdida en rencor, no solo contra el joven recluta, sino contra todos los que compartían su color de piel. Samuel había observado, impotente, cómo su amigo se consumía en amargura, incapaz de ver que la verdadera enemiga era la guerra, no la piel de un hombre. Al abrir los ojos, de vuelta en el presente, una tristeza profunda lo invadió. Ahora entendía de dónde venía el desdén de Mateo. Era un legado de dolor, transmitido de padre a hijo, pero comprender no justificaba el daño. Samuel sabía que, para que hubiera un cambio verdadero, ese ciclo debía romperse. En el rincón de Clara, Mateo cerraba el restaurante por la noche, cuando un golpe en la puerta lo sobresaltó. Al alzar la vista, vio a Daniel Torres de pie afuera. Por un instante pensó en ignorarlo, pero algo en la expresión de Daniel lo detuvo. Con un suspiro pesado, abrió la puerta. «Estamos cerrados», dijo, su voz áspera. Daniel asintió. «Lo sé. No vengo como cliente, señor Vargas, vengo a hablar». Mateo dudó, pero finalmente se hizo a un lado para dejarlo entrar. Los dos hombres se quedaron en el restaurante vacío, el peso de la historia y el rencor flotando entre ellos.
Sé lo de la oferta que recibiste, dijo Daniel sin rodeos. Los ojos de Mateo se abrieron por la sorpresa. ¿Cómo? ¿Fuiste tú? Daniel lo interrumpió. No importa quién. Lo que importa es qué vas a hacer al respecto. Los hombros de Mateo se hundieron. No lo sé, admitió, su voz apenas un murmullo. Este lugar es todo lo que tengo. Es el legado de mi padre. La expresión de Daniel se suavizó un poco. ¿Es realmente el legado que quieres mantener? ¿Un legado de división y odio? Las palabras golpearon a Mateo como un puñetazo, pero no pudo negar su verdad. Por primera vez, permitió que las creencias que había abrazado sin cuestionar se tambalearan. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz quebrada. Daniel dio un paso más cerca. Quiero que elijas, señor Vargas, que elijas ser mejor que tu padre, que rompas la cadena de rencor y comiences de nuevo. Al mirar a Daniel, Mateo no vio juicio ni desprecio, sino un destello de esperanza. En ese momento, algo en su interior se quebró. Las murallas que había construido alrededor de su corazón comenzaron a desmoronarse, y sintió los primeros indicios de un cambio. Lo que Mateo no sabía era que su decisión en ese instante desencadenaría una serie de eventos que no solo transformarían su vida, sino a toda la comunidad. El camino por delante no sería sencillo, pero prometía redención y sanación para un pueblo dividido por las sombras del pasado. Al amanecer del nuevo día, Mateo se detuvo frente a El Rincón de Clara, las llaves temblando en su mano. Tomó una respiración profunda, preparándose para lo que estaba por hacer. Con dedos inseguros abrió la puerta y entró, consciente de que podría ser la última vez. El aroma familiar a café y frituras lo envolvió, trayendo consigo un torrente de recuerdos. Recordó a su padre tras la barra, enseñándole los secretos del negocio. Podía casi escuchar las risas de tiempos más felices, antes de que el rencor lo envenenara todo. Mateo caminó hasta la oficina trasera y se hundió en la vieja silla, que crujía bajo su peso. Sacó el sobre con la oferta leyéndolo una vez más. Luego, con un suspiro que parecía llevar el peso de años, tomó el teléfono y marcó el número al pie de la página. «Habla Mateo Vargas», dijo, su voz cargada de una emoción que apenas podía contener. «Llamo por la oferta para comprar mi restaurante. Acepto». Al colgar el teléfono, una mezcla extraña de alivio y melancolía lo envolvió. Estaba hecho. El Rincón de Clara, el lugar que había pertenecido a su familia por generaciones, pronto sería de alguien más. Pero junto a la tristeza, una chispa de algo nuevo brillaba en su interior. Esperanza. La posibilidad de un nuevo comienzo, de ser alguien mejor de lo que había sido. Al otro lado del pueblo, el teléfono de Daniel Torres vibró con un mensaje. Lo leyó rápidamente y una sonrisa sutil se dibujó en sus labios. «Listo», dijo, mirando a su padre, que estaba sentado frente a él en la mesa del desayuno. Samuel alzó la vista, su expresión pensativa. «¿Y ahora?» La sonrisa de Daniel se amplió. «Ahora, papá, comenzamos la segunda fase. Es hora de transformar ese restaurante en algo que una a esta comunidad, no que la divida». Samuel asintió lentamente, un destello de orgullo en sus ojos cansados. En las semanas siguientes, el pueblo zumbaba con actividad y especulaciones. La noticia de que Mateo había vendido El Rincón de Clara se esparció como un reguero de pólvora. Algunos aseguraban que una cadena de comida rápida se instalaría en el lugar. Otros susurraban que sería una cafetería moderna. Pero la verdad, cuando finalmente se reveló, dejó a todos boquiabiertos. Fue un sábado soleado cuando el restaurante renovado abrió sus puertas. Una multitud curiosa se había reunido afuera, ansiosa por descubrir los cambios. A mediodía, las puertas se abrieron de par en par y un murmullo de asombro recorrió a los presentes. En la entrada, con una sonrisa cálida en el rostro, estaba Samuel Torres. «Bienvenidos todos», dijo, su voz firme y clara. «Bienvenidos a la mesa de los valientes». La multitud confundida intercambió miradas de sorpresa. Samuel Torres, el hombre que había sido expulsado de ese mismo lugar semanas atrás, era ahora su dueño. Samuel se hizo a un lado, invitando a todos a entrar y ver por sí mismos.
Al cruzar el umbral, los visitantes se encontraron con un espacio transformado. Las paredes estaban adornadas con fotos y recuerdos de distintas guerras, honrando a veteranos de todas las razas y orígenes. Los asientos, tapizados en un azul profundo que evocaba uniformes militares, brillaban bajo la luz del sol. Pero el cambio más impactante era un mural en la pared del fondo. Mostraba a un grupo diverso de soldados, hombro con hombro, sus rostros marcados por la determinación y la camaradería. En el centro, dos figuras destacaban, un joven soldado afroamericano y otro blanco, sus brazos entrelazados en un gesto de hermandad. Para quienes conocían la historia, la semejanza con un joven, Samuel Torres y Javier Vargas, era inconfundible. Mientras los presentes absorbían los cambios, Samuel avanzó al centro del salón. «Amigos, vecinos», comenzó, su voz cargada de emoción. «Este lugar ha sido un pilar de nuestra comunidad, pero también un símbolo de división y desdén. Hoy cambiamos eso. Hoy lo convertimos en un espacio de unión, comprensión y sanación». Explicó que la Mesa de los Valientes sería más que un restaurante. Sería un refugio comunitario, un lugar donde los veteranos encontrarían apoyo y las personas de todos los orígenes compartirían comidas e historias. Habría eventos regulares para fomentar el entendimiento y derribar barreras. A medida que Samuel hablaba, el asombro inicial de la multitud dio paso a un entusiasmo creciente. Algunos asentían, otros secaban lágrimas discretas. El ambiente se llenó de una energía nueva cargada de posibilidad. Pero aún había una sorpresa más. Cuando Samuel terminó, señaló hacia la cocina. «Y ahora permítanme presentarles a nuestro nuevo chef». Las puertas de la cocina se abrieron y un silencio expectante envolvió la sala. Allí, vestido con un impecable uniforme blanco, estaba Mateo Vargas. Avanzó con los ojos bajos, los hombros encorvados, como si temiera un rechazo. Pero al alzar la vista no encontró enojo ni desprecio, sino un mar de rostros curiosos. «Sé que soy la última persona que esperaban ver aquí», comenzó, su voz temblorosa. «Y sé que no merezco su perdón. Lo que hice, lo que creí, estaba mal, completamente mal». Su voz ganó fuerza mientras continuaba. «Pero Samuel y Daniel Torres me han dado una oportunidad que no merezco. Una oportunidad para aprender, para crecer, para ser mejor de lo que fue. Les prometo que dedicaré cada día a ganarme la confianza que han puesto en mí». El silencio en el restaurante era absoluto, las palabras de Mateo resonando en cada corazón. Nadie esperaba verlo allí, mucho menos con tal humildad. La comunidad, aún procesando el cambio, observaba con una mezcla de asombro y cautela, preguntándose si el hombre que una vez los dividió podría realmente ser parte de su sanación. El silencio en la Mesa de los Valientes era denso mientras las palabras de Mateo Vargas resonaban en el aire. Entonces, tímidamente, alguien comenzó a aplaudir. Otros se unieron, y pronto el salón vibró con un aplauso que no era un perdón absoluto, pero sí un reconocimiento al coraje de Mateo para enfrentar sus errores en público. Samuel Torres dio un paso adelante, su voz firme pero cálida. «Esto es lo que representa la Mesa de los Valientes», dijo. «Se trata de segundas oportunidades, de sanar heridas antiguas y construir un futuro juntos. Espero que todos sean parte de esto». Con esas palabras, Samuel declaró el restaurante oficialmente abierto. La multitud comenzó a mezclarse, probando la comida y explorando el espacio renovado. Había una energía distinta en el aire, como si las barreras que habían dividido al pueblo por años empezaran a desmoronarse. Las conversaciones surgían entre desconocidos, las risas llenaban el salón y una comunidad comenzaba a sanar. En la cocina, Mateo trabajaba junto a un equipo diverso, personas que nunca habría considerado contratar antes. Con cada plato que preparaba, cada sonrisa que recibía, sentía un peso aligerarse de sus hombros. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en años sentía un destello de esperanza. Samuel y Daniel Torres observaban desde un rincón, viendo cómo su visión cobraba vida. «¿Crees que funcionará, papá?», preguntó Daniel, en voz baja.
Samuel sonrió, sus ojos brillando con una chispa de optimismo. Es un comienzo, hijo. Un buen comienzo. A veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. A medida que el día avanzaba, la mesa de los valientes zumbaba con actividad. Personas que nunca habían cruzado palabra compartían mesas, intercambiando historias y descubriendo puntos en común. Los muros que habían separado a la comunidad por generaciones comenzaban a ceder, una conversación a la vez. En las semanas y meses siguientes, la mesa de los valientes se convirtió en más que un restaurante. Se transformó en un símbolo de cambio y renovación para todo el pueblo. Eventos regulares reunían a la gente para abordar temas difíciles, desde el rencor racial hasta las luchas de los veteranos, cerrando brechas que habían existido por décadas. Mateo, fiel a su promesa, trabajó incansablemente para ganarse la confianza de la comunidad. Escuchaba, aprendía y poco a poco cambiaba. Los vecinos comenzaron a verlo no como el hombre lleno de desdén que había sido, sino como un testimonio vivo del poder de la redención. La historia de la mesa de Mino Esinta, los valientes, trascendió las fronteras del pueblo. Medios de comunicación se hicieron eco de la transformación del restaurante y de su antiguo dueño, fascinados por el cambio. Un cineasta incluso contactó a Samuel y Daniel, interesado en llevar su historia a una audiencia más amplia. Pero el momento más conmovedor llegó casi un año después de la reapertura. Javier Vargas, el padre de Mateo, llegó al pueblo desde un hogar de ancianos en otro estado. Frágil y en silla de ruedas, era una sombra del hombre amargado que alguna vez había sido. Cuando Samuel lo llevó al restaurante, los ojos de Javier se abrieron de par en par. Observó el mural, la multitud diversa, y a su hijo trabajando con alegría junto a personas que él habría despreciado en el pasado. Por primera vez en décadas lágrimas rodaron por sus mejillas. Estaba equivocado, susurró, apretando la mano de Samuel. Todos estos años estuve tan equivocado. Ese día, rodeado por la calidez y la unidad de la mesa de los valientes, las heridas del pasado comenzaron a sanar. Javier compartió historias de su tiempo en la guerra, no con rencor, sino con una perspectiva nueva. Habló del miedo, del caos, de la humanidad compartida entre los soldados, sin importar su origen. Mientras el sol se ponía en ese día memorable, Samuel Stoal fuera del restaurante, mirando el letrero que ahora decía «La mesa de los valientes». Reflexionó sobre el largo camino que los había llevado hasta allí. El dolor, las luchas, los momentos de duda. Todo había conducido a esta transformación. A través de la ventana, veía a Javier rodeado por veteranos jóvenes y mayores, de distintos orígenes, escuchándolo con atención y ofreciendo palabras de apoyo. Una mano tocó el hombro de Samuel, y al girarse, encontró a Daniel a su lado. «Lo lograste, papá», dijo suavemente. «Cambiaste todo». Samuel negó con la cabeza, sonriendo. «Lo hicimos, hijo. Todos juntos». Mientras contemplaban la escena dentro del restaurante, ninguno podía imaginar el impacto que sus acciones tendrían más allá del pueblo. Pero la historia de la mesa de los valientes estaba lejos de terminar. De hecho, estaba a punto de entrar en una nueva etapa que tocaría vidas mucho más allá de sus fronteras. A la mañana siguiente, mientras Samuel se preparaba para abrir el restaurante, recibió una llamada inesperada. Era de una productora de una cadena nacional de noticias. Querían hacer un reportaje sobre la mesa de los valientes y la transformación que había desencadenado en la comunidad. Al principio Samuel dudó, no había hecho esto por fama ni reconocimiento, pero luego pensó en el potencial de compartir su historia para inspirar a otros. Samuel Torres reflexionó sobre la llamada de la cadena de noticias. No había creado la mesa de los valientes buscando fama, pero reconoció que compartir su historia podría inspirar a otros a sanar sus propias comunidades. Con esa convicción, aceptó la entrevista. El día que el equipo de noticias llegó, el pueblo parecía vibrar con entusiasmo. La gente se reunía frente al restaurante, ansiosa por vislumbrar las cámaras, algunos soñando con ser entrevistados.
Dentro, Samuel se sentó en una de las mesas, con el mural de soldados diversos como un telón de fondo que hablaba por sí mismo. La entrevista comenzó, y Samuel habló desde el corazón. Relató el incidente que lo había iniciado todo, el dolor de enfrentar un rechazo tan crudo y la decisión de responder con compasión en lugar de rencor. Hubiera sido fácil devolver odio con más odio, dijo, su voz serena pero firme, pero eso solo habría perpetuado el ciclo. En cambio, vimos esto como una oportunidad para crecer y sanar. La periodista, visiblemente conmovida, giró hacia Mateo Vargas, que se había unido a la mesa. Las manos de Mateo temblaban ligeramente, pero su voz ganó fuerza al compartir su transformación. «Crecí con creencias que ahora sé que estaban equivocadas», confesó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Fue la gracia increíble de Samuel y Daniel Torres la que abrió mis ojos. No estoy orgulloso de quien fui, pero trabajo cada día para ser alguien de quien pueda estarlo». A medida que la entrevista avanzaba, otros vecinos se unieron, compartiendo cómo la Mesa de los Valientes había cambiado sus perspectivas y unido a personas que nunca habrían cruzado caminos antes. La periodista, claramente tocada por las historias, preguntó a Samuel qué mensaje esperaba que el mundo tomara de su experiencia. Él pensó un momento antes de responder. «Quiero que la gente vea que el cambio es posible, incluso frente a rencores arraigados. No es fácil ni ocurre de la noche a la mañana, pero con paciencia, comprensión y voluntad de ver la humanidad en todos, podemos construir un mundo mejor». Cuando el equipo de noticias recogió sus equipos, el aire estaba cargado de expectativa. Todos sabían que una vez que la historia se emitiera, nada sería igual. Y no se equivocaron. El reportaje se transmitió un domingo por la noche en horario estelar, capturando la atención de millones en todo el país. La historia de un pequeño pueblo sureño, que pasó de la división a la unidad, resonó profundamente. Las redes sociales estallaron con reacciones, las líneas telefónicas de la cadena se saturaron con llamadas y la Mesa de los Valientes se convirtió en un tema de tendencia de la noche a la mañana. En los días siguientes, el restaurante se llenó de visitantes de todo el país. Algunos conducían durante horas, incluso días, solo para experimentar el ambiente de aceptación y sanación que se había creado. Pero no solo eran curiosos los que llegaban. Líderes comunitarios de otras ciudades comenzaron a contactar a Samuel y Daniel, ansiosos por aprender cómo replicar un modelo similar en sus propios lugares. Los dos hombres se encontraron respondiendo correos y llamadas de personas de todo el país, buscando consejos para cerrar brechas y fomentar la reconciliación en sus comunidades. El impacto de su historia fue más allá de lo que Mowgli imaginar. Un grupo de cineastas se acercó con una propuesta, un documental no solo sobre la Mesa de los Valientes, sino sobre los temas más amplios de rencor, perdón y sanación comunitaria. Cuando la filmación comenzó, Samuel, Daniel y Mateo se vieron revisitando los eventos que los habían llevado a ese punto. No siempre fue fácil. Revivir los momentos dolorosos trajo emociones difíciles, pero también reforzó cuánto habían avanzado y fortaleció su compromiso de continuar. El equipo del documental lo siguió durante meses, capturando las operaciones diarias del restaurante, los eventos comunitarios que organizaban y el proceso continuo de sanación. Entrevistaron a vecinos, veteranos que habían encontrado un hogar en la Mesa de los Valientes, e incluso a quienes inicialmente dudaban del cambio. Uno de los momentos más poderosos ocurrió durante la entrevista con Javier Vargas. Frágil, pero con la mente aguda, habló con una honestidad cruda sobre las raíces de su rencor. «Llevé tanta rabia por tanto tiempo», dijo, su voz débil, pero sus ojos claros. «Dejé que un momento terrible en la guerra definiera cómo veía a todo un grupo de personas. Pero estar aquí, viendo lo que mi hijo y Samuel han construido juntos, me abrió los ojos. Ojalá hubiera aprendido esta lección antes». A medida que el documental se acercaba a su finalización, las noticias sobre su producción se esparcieron, generando aún más expectativa. Festivales de cine importantes expresaron interés en estrenarlo,
y la posibilidad de un reconocimiento más amplio comenzaba a tomar forma. A pesar de los rumores sobre posibles premios para el documental, para Samuel Torres, Daniel Torres y Mateo Vargas, el verdadero éxito no estaba en reconocimientos ni aplausos. Lo encontraban en los pequeños cambios diarios que veían en su pueblo. Vecinos que antes no se hablaban ahora compartían risas y relatos de personas inspiradas por su ejemplo que llegaban desde lejos. Una noche, tras un largo día de filmación, Samuel estaba sentado en la barra de la Mesa de los Valientes, sosteniendo una taza de café. El restaurante estaba silencioso. Los últimos clientes ya se habían ido. Mateo limpiaba en la cocina mientras Daniel revisaba documentos cerca. «¿Sabes?», dijo Samuel, rompiendo el silencio tranquilo. «Cuando todo esto comenzó, nunca imaginé a dónde nos llevaría». Daniel levantó la vista, una sonrisa jugueteando en sus labios. «¿Quieres decir que no soñaste con convertirte en un símbolo nacional de sanación y reconciliación?» Samuel soltó una risa suave, negando con la cabeza. «Ni por asomo. Solo quería defender lo justo, mostrar que el amor puede vencer al odio». Mateo salió de la cocina, secándose las manos con un paño. «Y mira lo que ha creado esa lucha», dijo señalando el restaurante. «Han cambiado tantas vidas, Samuel. La mía más que ninguna». Samuel extendió una mano, tocando el hombro de Mateo. «Todos hemos cambiado, Mateo. Esa es la belleza de esto. Estamos en este camino juntos». Sentados allí, los tres hombres que alguna vez estuvieron separados por un abismo de rencor, ahora compartían un propósito común. No podían evitar sentir asombro por el sendero que los había unido, pero su viaje estaba lejos de terminar. El estreno del documental los llevaría a un escenario mundial, inspirando movimientos de cambio en formas que nunca habían soñado. El documental, titulado La Mesa de la Hermandad, la historia de la Mesa de los Valientes, se estrenó en un teatro abarrotado de Nueva York. Samuel, Daniel y Mateo, caminando por una alfombra roja, vivieron una experiencia que nunca imaginaron. Al tomar asiento en la sala oscura, rodeados de líderes de derechos civiles, figuras del cine y periodistas, sintieron una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Cómo recibiría este público diverso su historia? La película comenzó con el incidente en el Rincón de Clara, mostrando sin filtros la crudeza del rechazo inicial de Mateo hacia Samuel. Algunos en la audiencia jadearon ante la escena, pero a medida que la historia se desplegaba, revelando la transformación de las personas y del pueblo, el ambiente en el teatro cambió. Cuando los créditos finales aparecieron, no había un ojo seco en la sala. El aplauso fue ensordecedor y prolongado. Samuel, Daniel y Mateo subieron al escenario para una sesión de preguntas y respuestas, recibidos con una ovación de pie. Las preguntas del público fueron profundas. Una espectadora preguntó a Samuel cómo había encontrado la fuerza para perdonar a Mateo. Él hizo una pausa, su voz cargada de emoción. Perdonar no significa justificar lo que pasó. Es elegir no dejar que el odio te consuma. Es ver la humanidad en todos, incluso en quienes te han herido. No es fácil, pero es necesario para avanzar como sociedad. Otra persona se dirigió a Mateo preguntándole qué diría a quienes aún sostienen creencias similares a las que él tenía. Mateo respiró hondo, sus manos aferrando el atril. Les diría que aferrarse al rencor solo te daña a ti mismo. Te ciega ante la belleza de la diversidad humana y las experiencias que puedes vivir si abres tu corazón. Perdí tantos años en ira y miedo. No cometan el mismo error que yo. El impacto del documental fue inmediato y de gran alcance. Una plataforma de streaming importante lo adquirió, haciéndolo accesible a millones en todo el mundo. La historia de La Mesa de los Valientes encendió conversaciones sobre raza, reconciliación y sanación comunitaria en hogares, aulas y oficinas globales. Pero el impacto más significativo se sintió en el pueblo. En los meses siguientes al estreno, La Mesa de los Valientes se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todo el país, e incluso del extranjero, viajaban para ver el restaurante y experimentar su atmósfera de aceptación. Samuel, Daniel y Mateo
se encontraron recibiendo a visitantes que buscaban no solo una comida, sino una conexión con la historia que había conmovido al mundo. Samuel Torres, Daniel Torres y Mateo Vargas se convirtieron en voces solicitadas en 1900 conferencias y eventos sobre construcción comunitaria y reconciliación. Compartían su historia incansablemente, siempre destacando que lo que habían logrado en la Mesa de los Valientes era posible en cualquier lugar con compromiso y empatía. El restaurante mismo seguía evolucionando. Con la llegada de visitantes de todo el mundo, ampliaron sus operaciones, pero nunca perdieron su enfoque en el apoyo a veteranos y la sanación comunitaria. Una de sus iniciativas más exitosas fue un programa de mentoría que conectaba a veteranos con jóvenes en riesgo. El programa fue un triunfo, ofreciendo guía a los jóvenes y un renovado sentido de propósito a los veteranos. A medida que pasaban los meses, el impacto de la Mesa de los Valientes se extendió de formas inesperadas. Comunidades inspiradas por su historia comenzaron a crear sus propios espacios de unión, desde pequeños pueblos del interior hasta grandes ciudades costeras. La gente se reunía para enfrentar divisiones antiguas y trabajar por la reconciliación. Un día, casi un año después del estreno del documental, Samuel recibió una llamada que lo dejó sin palabras. Era de una reconocida organización nacional de derechos civiles. Habían visto la Mesa de la Hermandad y estaban profundamente conmovidos. Querían invitar a Samuel, Daniel y Mateo a su conferencia anual para compartir sus experiencias y perspectivas sobre la sanación comunitaria. El día de la conferencia fue surrealista. Mientras caminaban por los pasillos llenos de activistas y líderes de derechos civiles, Samuel no podía evitar pensar en lo lejos que habían llegado. De un restaurante en un pueblo pequeño a un escenario nacional. Su presentación fue humilde e inspiradora. El público escuchó con atención mientras relataban su viaje, haciendo preguntas profundas y expresando admiración por lo que habían logrado. Lo que han hecho, dijo la presidenta de la organización, es ofrecer un mapa para la sanación en comunidades de toda nuestra nación. Han demostrado que el cambio es posible, incluso frente a rencores históricos. Al salir de la conferencia, la organización anunció una iniciativa nacional, inspirada en la Mesa de los Valientes, para promover la reconciliación y la sanación comunitaria en todo el país. Samuel, Daniel y Mateo fueron invitados a ser asesores del programa. La noticia de la conferencia y la nueva iniciativa atrajo una renovada atención mediática al restaurante. Equipos de noticias descendieron al pueblo, ansiosos por capturar las reacciones de la comunidad ante este nuevo capítulo. Pero en medio de todo el revuelo, Samuel, Daniel y Mateo permanecieron enfocados en lo que realmente importaba. Sabían que el cambio verdadero no venía de grandes gestos ni reconocimiento nacional, sino del esfuerzo diario de personas comprometidas con hacer una diferencia. En la Mesa de los Valientes, la vida seguía su curso. Veteranos continuaban encontrando consuelo y apoyo entre sus paredes. Vecinos de todos los orígenes se reunían para compartir comidas, intercambiar historias y cerrar brechas. Mateo, quien alguna vez fue el rostro del rencor en el pueblo, proseguía su camino de crecimiento y redención. Una tarde, mientras el sol se ponía y los últimos clientes se despedían, Samuel encontró a Mateo frente al mural del restaurante, perdido en sus pensamientos. «¿Un centavo por tus pensamientos?», dijo Samuel, acercándose. Mateo permaneció en silencio un momento antes de responder. «Solo pensaba en mi padre», dijo en voz baja, «en lo orgulloso que estaría de lo que hemos logrado aquí y en lo triste que le habría sido saber que desperdició tantos años en amargura». Samuel asintió, comprendiendo las emociones complejas que Mateo enfrentaba. «El viaje de tu padre, como el tuyo, es un recordatorio poderoso de que nunca es tarde para cambiar. Su historia es parte de lo que hace este lugar tan especial». Mientras estaban allí, contemplando el mural que mostraba a soldados de todas las razas unidos, la puerta del restaurante se abrió. Daniel entró con una expresión de entusiasmo. «No van a creer esto»,
dijo agitando una carta en la mano. Hemos sido nominados para un reconocimiento internacional por nuestro trabajo en reconciliación. Samuel y Mateo intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Un reconocimiento internacional? Era casi inimaginable que su pequeño restaurante pudiera ser considerado para tal honor. El sol se desvanecía en el horizonte, bañando la mesa de los valientes con una luz dorada. Samuel Torres encontró a Mateo Vargas frente al mural del Cinchoste restaurante, inmerso en sus pensamientos, los rostros pintados de soldados diversos brillando bajo la penumbra. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó Samuel, acercándose con una sonrisa amable. Mateo permaneció en silencio un momento antes de responder. Solo pensaba en mi padre, dijo en voz baja, su tono cargado de nostalgia, en lo orgulloso que estaría de lo que hemos construido aquí, y en lo triste que le habría sido saber que perdió tantos años en rencor y amargura. Samuel asintió, comprendiendo las emociones complejas que atravesaban a Mateo. El camino de tu padre, como el tuyo, es un recordatorio poderoso de que nunca es tarde para cambiar. Su historia es parte de lo que hace este lugar tan especial. Mientras contemplaban el mural, que mostraba a soldados de todas las razas unidos, en camaradería, el eco de su pasado compartido parecía resonar en el silencio. El restaurante, una vez un símbolo de división, ahora era un faro de unión, un testimonio de lo que el perdón y la perseverancia podían lograr. La puerta del restaurante se abrió con un leve crujido, y ambos giraron para ver a Daniel Torres entrar, su rostro iluminado por una emoción contenida. «No van a creer esto», dijo agitando una carta en la mano. «Hemos sido nominados para el Premio Internacional de la Concordia». Samuel y Mateo intercambiaron miradas de incredulidad. Un reconocimiento global. Era casi inimaginable que su pequeño restaurante, nacido de un acto de rechazo, pudiera ser considerado para un honor de tal magnitud. Daniel continuó, leyendo la carta con entusiasmo. «Dicen que nuestro trabajo en sanación comunitaria y reconciliación ha ofrecido un modelo para abordar divisiones sociales de manera pacífica y transformadora». Mientras la noticia se asentaba, Samuel sintió una oleada de emociones, orgullo por lo que habían logrado, humildad ante un reconocimiento tan grande y una renovada determinación para seguir adelante. «Bueno», dijo, una sonrisa extendiéndose por su rostro, «supongo que debemos volver al trabajo. Nos queda mucha sanación por hacer». Mateo asintió, un brillo de resolución en sus ojos, mientras Daniel reía ante la respuesta sencilla de su padre frente a una noticia tan monumental. En los días siguientes, el pueblo zumbó con la noticia de la nominación. Los vecinos que habían visto crecer la Mesa de los Valientes desde sus humildes comienzos se reunían en el restaurante para celebrar, compartiendo historias de cómo el lugar había cambiado sus vidas. Algunos recordaban el día en que Samuel fue expulsado de El Rincón de Clara. Otros hablaban de los primeros eventos que unieron a extraños en mesas compartidas. Pero para Samuel, Daniel y Mateo, el verdadero impacto no estaba en los titulares ni en los premios. Estaba en las pequeñas victorias, una sonrisa entre antiguos rivales, un veterano encontrando propósito, una comunidad aprendiendo a verse con nuevos ojos. La Mesa de los Valientes seguía siendo un refugio, un lugar donde las heridas del pasado se sanaban con cada comida compartida, cada historia contada. Mateo, quien alguna vez había encarnado el rencor del pueblo, trabajaba ahora con un equipo diverso, sus manos moviéndose con propósito mientras preparaba platos que unían a las personas. Daniel, con su visión estratégica, seguía conectando el restaurante con iniciativas nacionales, mientras Samuel, con su calma y sabiduría, guiaba a todos con el ejemplo de su corazón generoso. Mientras el restaurante se preparaba para cerrar, esa noche Samuel se detuvo frente al letrero de la Mesa de los Valientes, su resplandor suave iluminando la calle. Pensó en el largo camino que los había llevado hasta allí, el dolor del rechazo, las luchas por el cambio, los momentos de duda. Todo había valido la pena. A través de la ventana, vio a Mateo y Daniel riendo mientras ordenaban la cocina, un eco de la camaradería que ahora definía el lugar.
El mundo podía reconocerlos con premios, pero para Samuel, el verdadero legado era la comunidad que habían construido, una mesa a la vez, y aunque la nominación marcaba un hito, la historia de La Mesa de los Valientes estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevas oportunidades para sanar, para unir, para inspirar. Mientras Samuel apagaba las luces, supo que el trabajo apenas comenzaba y que el espíritu de su restaurante seguiría resonando, tocando vidas mucho más allá de las fronteras de su pueblo.